Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Estamos una vez más aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de una vez más poder estar en este lugar. Vamos a esperar a que más se conecten y estamos aquí para hablarte de la palabra de Dios un día más, aquí tratando de que el Señor use nuestras vidas para compartirte una palabra de parte de Dios, una palabra de parte del Señor. Aquí está nuestro hermano Miguel Reina. Miguel. Dios les bendiga, buenas noches. Nuestro hermano Martín Moya. Dios les bendiga, buenas noches. Y tenemos un invitado especial. Tenemos a nuestro pastor Neftalí aquí en vivo. Aleluya, buenas noches a todos. Así es, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan una vez más. Compartan el video, por favor, queremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Compártanlo, por favor, compártanlo para que la palabra de Dios llegue a más personas, para que más estén conectando, más personas estén escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, estén mirando lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trayendo. Dios nos está incomodando. Desde hace varios tiempos nos está incomodando y por gracia de Dios estamos en este lugar predicando la palabra de Dios y no queremos. Aleluya. ¿Dónde está? El video dice. No se escucha. ¿Sí? ¿Sí tiene? Nuevamente. Si se escucha, hermanos, ahí por favor coméntenos si se escucha, por favor, el audio. Compartan el video, compartan el audio, por favor. Y no queremos empezar sin antes orar al Señor, que el Señor ponga su Espíritu Santo, ponga su presencia en nuestras vidas. Y por favor, pastor, si nos puede hacer favor de orar por la palabra. Amén, vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor que estás en el cielo, hemos esperado, Señor, solamente de ti la palabra. Tú has, Señor, inquietado corazones, has dispuesto vidas. Te damos gracias por cada uno de los que están allá, Señor, en sus hogares o en sus trabajos o en el camino. Bendícelos, Señor, y guárdales en el trayecto. Y te damos gracias por cada familia representada en la vida de todos aquellos que están viendo este video. Nuestra ilusión, Señor, y nuestro deseo es que todos sean resplandecidos con la luz del Evangelio y que puedan, Señor, también de parte tuya, Señor, tomar esta palabra para que puedan tener vida y vida en abundancia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, y nuevamente les hacemos la invitación. Si tú tienes una Biblia y no conoces del Evangelio, tienes una Biblia en tu casa, toma tu Biblia, ve por tu Biblia. Mientras nosotros estamos compartiéndote la palabra de Dios, queremos que nos acompañes en tus escrituras. Vamos a empezar. El título de este mensaje es el mismo de ayer, pero segunda parte es el amor de Dios, segunda parte. Y yo quiero leerte un versículo de la palabra de Dios, bueno, dos, son el libro de los Salmos capítulo 139, versículo 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, dice la palabra de Dios. Y ve si hay en mí camino de perversidad, pero dice en el último, y guíame en el camino eterno. Dice el salmista, guíame en el camino eterno, guíame en el camino eterno. ¿Qué es el camino eterno? ¿Cuál es el camino eterno? Jesucristo es el camino eterno. La palabra de Dios dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Queremos decirte que solamente en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay perdón de pecados. No hay otro camino, no hay otro lugar donde nosotros podamos ir y podamos hallar salvación. Ese es lo que hablaba el salmista, decía, guíame en el camino eterno. El camino eterno es ese, Jesucristo. Jesucristo es el camino que nos lleva hacia el Padre, por medio de Él. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y el libro de Isaías, escucha bien esta palabra, el libro de Isaías capítulo 35, versículo 8 dice, y habrá allí
calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que adquiere en este camino, dice, el que anduviere, en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La palabra de Dios dice que en el camino de santidad, si tú y yo caminamos en santidad, por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos. Ese es el camino de verdad, que cuando tú vienes a Jesucristo y adoptas ese camino y caminas en ese camino que es Cristo Jesús en la palabra de Dios, por muy torpe que seamos, no vamos a extraviarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nuestro corazón. El Espíritu de Dios viene y mora en nuestro interior. Mira, hermano, ¿por qué caminar en santidad? ¿Por qué caminar en santidad? Porque en este mundo, si miramos el mundo, los tiempos de hoy, el mundo vive en sus propios pensamientos, el mundo vive en sus propias creencias. Y lo único que puede hacerte salvo de todo lo que ha de venir es vivir en la palabra de Dios. Lo único que te puede hacer salvo de la ira de Dios es vivir en santidad, vivir conforme a la palabra de Dios. No venimos a condenarte, venimos a hablarte, a advertirte, a decirte que hay esperanza, que hay salvación, que el amor de Dios es ese. El amor de Dios es que la palabra de Dios viene a tiempo, llega a tiempo a tu vida. La palabra de Dios llega a tiempo a los hogares. La palabra de Dios llega a tiempo a los corazones. Y quiero leerte esta porción de la palabra de Dios. Mira, en Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante dice: y uno de los malhechores, quiero hablarte de los malhechores. Si recuerdas esa porción de la palabra de Dios, había dos malhechores. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario, había dos malhechores. Estaban en la misma condición que el Señor Jesús. Estaban en la misma condición que el mundo y los cristianos de hoy están hoy en día. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores estaban en la misma condición de cruz. Iban a morir los dos, pero uno injuriaba al Señor Jesús y otro le decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la misma condición en la que está en el mundo y la iglesia de Cristo. Todos somos iguales delante de Dios. No porque tengamos una Biblia somos mejores que los que no tienen una Biblia o no conocen la verdad. Todos estamos en la misma condición, pero hay una diferencia, que cuando tú reconoces como este malhechor que le decía al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino, reconoció su condición, reconoció que iba a morir, reconoció que estaba en peligro su vida, reconoció que tenía poco tiempo de vida y le dijo al Señor, lo reconoció como su Señor y como su Salvador. Eso es lo que podemos hacer, reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No, la salvación no proviene de alguna imagen, de algún ídolo. La salvación viene de Jesucristo. Una vez más te leo Juan 14:6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre por él. El mundo está perdido. La iglesia de Cristo conoce la verdad, pero muchos están extraviados porque no se les predica la verdad, no se les predica la santidad, no se les predica el arrepentimiento, no se les predica el infierno. Pero por eso estamos en este lugar, porque queremos hablarte la verdad. Lo que otros callan, lo que otros no quieren decir, nosotros queremos compartírtelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha cambiado nuestra vida. Cuando tú conoces la condición en la cual estamos, reconoces que necesitas a Cristo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué estás pasando? ¿Por cuál es la necesidad en la que tú estás pasando? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema? Ven a Cristo. Ven al Señor Jesucristo, pídele perdón, entrégale tu vida, dale tus cargas, entrégale tu corazón,
Pide por tu familia, por tu matrimonio, por tu esposo, por tus hijos, y Cristo va a hacer la obra. Y te dejo con Pastor Neftalí. Él también tiene una porción de la palabra de Dios que te quiero compartir. Dios te bendiga. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Gracias al hermano Jesús, hermano Miguel, Martín, que están aquí. Pues es la primera vez que comparto yo de esta manera, que Dios me permite estar aquí en vivo con ustedes. Y yo espero solamente hacer una aportación a lo que ya el hermano está hablando acerca del amor del Señor. Y pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la gente corre de un lado a otro frenéticamente, otros se quedan quietos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, esto ya tenemos un precedente de esto, hace algunos años también con una influenza, el H1N1. Y ahora se presenta esto. ¿Y qué nos espera? ¿Qué estamos nosotros ahora en la víspera de? Primeramente quiero leerte una escritura que se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24, que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Podemos aplicar esto a los días que estamos viviendo, y espero en Dios que algunos jóvenes estén pudiendo mirar este video, lo compartan ya una vez que lo hayamos terminado. Y queremos nosotros que tengan ese pensamiento. Si algo viene después de esta cuarentena, si algo viene después de esto, estoy seguro que es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque dice, el gran amor, no un amor cualquiera, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Sigue diciendo más aún, cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Cuando la gente se le acaba la esperanza, cuando se agotan las ilusiones, cuando se acaba el trabajo, cuando la economía no es la esperada, la gente se desespera, los jóvenes trastabillan, dice la Escritura que se agotan, algunos hasta tienden a caer en estos tiempos. Pero aquí tenemos algo que muy bien nos decía el profeta Jeremías, y dice, en el Señor, si el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. La segunda escritura que quiero compartirte se encuentra en Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, donde nos habla acerca de cómo es que nosotros podemos entrar en este tiempo nuevo, en este gran amor del Señor y en esa renovación, ¿verdad?, que podemos tener después de que pase este tiempo tan difícil. Muchos ya no van a poder congregarse en las iglesias, van a tener que congregarse en poco. Algunos les va a dar comezón de estar en la iglesia, no van a poder. Y lo que el Señor nos promete en los nuevos comienzos, dice la Escritura en Ezequiel 11, 19 y 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Sabes que en estos tiempos lo que hace el Señor es sensibilizarte? Tú como joven puedes ser una persona insensible, ya que te has involucrado algunos en videojuegos extremos de exterminio, de guerra, de falta de compasión, de chocar carros, qué sé yo, tú sabrás más que yo de ello. Pero si bien algo que el Señor quiere hacer con nosotros en estos nuevos comienzos es que tú y yo tengamos un corazón sensible. Y lo que pasa mucho con estas tragedias que suceden a nuestro alrededor es solamente que el Señor espera que tú y yo seamos ennoblecidos en nuestros corazones. El versículo 20 dice, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos un corazón de carne y no uno de piedra como el que a veces hay una tendencia a tener? Dice, para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos, para que los cumplan. Y me sean, dice, por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Quiere decir que mucha gente lo que ha hecho se ha alejado de Dios, se ha apartado de la voluntad de Dios, que obviamente la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y a través de ello entonces lo que está sucediendo es que el Señor nos llama y nos trata de decir, pueblo mío, aquí estoy yo. Necesitas un corazón nuevo, necesitas una renovación, necesitas un nuevo comienzo. Así es que si tú estás viendo este video o si lo vas a compartir, lo que el Señor nos ofrece es un nuevo amanecer, nos ofrece un nuevo corazón.
Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que es la última escritura que quiero compartir contigo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que muchas veces en la vida cotidiana anhelamos cosas tontas. Anhelamos cosas sin sentido, sin futuro, sin trayectoria aparte. Somos capaces de iniciar cosas que ni siquiera sabemos a dónde nos va a llevar. Muchos de ustedes jóvenes son tremendos practicantes de estas redes sociales. Uno es un neófito, pero ustedes son especialistas. Y algunas de esas redes sociales los llevan a cosas engañosas. Los llevan a tener deseos engañosos, deseos de querer, no sé, a lo mejor tatuarse, deseos engañosos de querer tal vez ser popular o de tener gran dinero o tener tal vez posesiones o ser tan famoso como algunas otras personas, que todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama y por ello llegan a hacer cosas hasta tontas. Pues la Biblia nos dice que nosotros no debemos de tener este tipo de pensamiento porque es un pensamiento viejo, no es nuevo, no es nada nuevo lo que sucede debajo del sol, dice el libro de Salomón. Y nos dice aquí, más bien renuévate, dice, en el espíritu de tu mente. Ahora, ¿qué implica o qué es esa renovación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos? ¿Y en qué te quiere renovar? Dice, bueno, en la manera que te quiere renovar, primero dice que te vistas del nuevo hombre, o del nuevo joven, o de la nueva jovencita, o del nuevo adolescente, o del nuevo adulto, o del nuevo esposo, o de la nueva esposa. Y dice la Biblia que estas personas que se visten del nuevo hombre, el hombre que crea a Dios a través de su gran amor, dice que esto es un hombre o es una persona creada según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y recuerda que la voluntad de Dios es la santidad. Y solamente eso nos pide Dios, que caminemos en justicia. Así es que si este video, o si esta grabación, o si este en vivo sirve para que tú camines en la verdad, camines en santidad y camines en la justicia, entonces el trabajo está ya hecho. Y te invitamos entonces a que antes de que te retires de este tiempo, hagas una oración en tu corazón y anheles dejar esa vieja manera de vivir y anheles el amor del Señor que te da justicia, te da santidad y también te lleva a la verdad. Dios te bendiga. Muchas gracias por poner atención. Muchas gracias por los que están conectados. Por favor, compartan el video. Los dejo con mi hermano Miguel Reina. Miguel. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Y qué bueno es escuchar palabra de Dios, ¿no? Y aprende uno con estas dos escrituras que nos dio el hermano Jesús y Pastor Neftalí, un invitado especial con nosotros. Yo quiero hablar de un tema que ya no se predica en las iglesias de ahora, en las iglesias modernas, en las iglesias principalmente de la prosperidad. Es un tema que genera controversia y que muchos no creen. Este tema es algo especial y difícil de comprender, pero los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que nos hemos dado cuenta de lo que Él nos da, la salvación por nuestros pecados, ¿verdad? Que de dónde nos rescató, de dónde nos sacó, nos damos cuenta que íbamos a ese lugar. Y el tema de hoy precisamente se llama infierno. Un lugar que a muchos les da miedo, o a muchos nos da miedo, ¿verdad? En el caso de cuando yo llevaba una vida tremenda de pecado, a mí me daba miedo algo, ¿no? O en ese caso, en ese momento me daba miedo morirme. Pero gracias a Dios, creo en ese lugar, pero gracias a Dios nos estamos esforzando por no llegar a él. Yo quiero leer una escritura en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que cuando murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículos 26 dice: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Quiero hacer una exégesis, principalmente pues que es una exégesis, ¿verdad? Es una interpretación o una explicación de un texto, principalmente la obra de un autor, y en este caso de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios. Quiero ser breve en esto e ir al punto donde quiero llegar, que es el lugar donde nadie quiere ir. Esta escritura nos habla de que hay un lugar de tormento que existe. El mendigo Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico murió. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando en el versículo 23 dice: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Podemos darnos cuenta que él alzó sus ojos, vio hacia arriba, quiere decir que el infierno está abajo. Hay pruebas de que el infierno existe. Los volcanes son respiraderos del infierno, que es el lago de fuego, es la lava. Se encuentra a 22,000 grados, imagínense, ¿no? En este caso de este versículo 23 dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Punto número 1, en el infierno hay vista, él pudo ver. En el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Punto número 2, ahí habló. Primero vio, después habló y sentía, ¿no? Porque dice que estaba atormentado en esta llama. Punto número 3, en el versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La escritura nos habla de que Lázaro era un hombre temeroso de Dios, por eso llegó al seno de Abraham. El tercer punto es que él escuchó, ¿sí? Vio, luego habló, sintió el tormento y después escuchó a Abraham. O sea, nos confirman las escrituras que hay todos los sentidos. En el versículo 26 dice: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es imposible. Los que van al cielo y punto, y los que van al infierno se van al infierno, no hay de otra.
Entonces, en el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Aquí quiero ir enfocándome en estas escrituras. Y en el versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, pues aquí él estaba rogando: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ya en el infierno, él creyó. En el infierno se quería convertir. Y si lo profundizamos este tema, empezó a creer y se arrepintió de no haber obedecido la voz de Dios y de no seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo más tremendo aquí en el versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Híjole, impresionante escritura. Aquí él se volvió evangelista. Él quería predicar. Él rogaba que fueran a decirle a su padre y a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya creyó. Pero fue demasiado tarde, porque ya no pueden pasar del infierno hacia otro lugar. Ya no pueden salir de ese lugar, porque al inicio de las escrituras él hacía banquetes con esplendidez. O sea, hablamos de que el dinero lo tenía cegado, ¿no? Las cosas materiales. Bueno, en el versículo 29 dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En el 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora tenemos a los profetas, que en realidad son las personas que nos predican la palabra de Dios, en este caso en las iglesias, los pastores. Todo aquel que anuncia el evangelio, que habla de la palabra de Dios, es un profeta. Y aclaro, no profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, esos ya no existen. Esos profetas ya todo está escrito en la palabra de Dios, no le hace falta nada. Dios nos dio lo que necesitamos, y los profetas de ahora son los que nos anuncian las buenas nuevas de salvación. Aquí la palabra de Dios nos dice que el infierno existe. Este libro es el más vendido en todo el mundo, la Biblia, el que han querido desaparecer por años y no han podido, porque tiene poder, el poder del Espíritu Santo que está en él. Te queremos invitar, hermano o querida persona que nos escucha, si no crees en Dios, es tiempo de que creas. Hay un lugar de tormento, hay un lugar donde todos aquellos que rechacen a nuestro Señor Jesucristo y que no crean en Dios, que no se arrepientan de sus pecados, lamentablemente pueden llegar a ese lugar si no llevan una vida santa, una vida recta delante de Dios y alejados del pecado. Te invitamos a que medites en estas escrituras y espero que Dios haya hablado a nuestras vidas. Gracias. Dios te bendiga en esta noche. Solamente queremos ser breves en esta noche, y algo rescatable de lo que compartió el hermano Miguel es, yo rescaté eso, que el infierno clama porque alguien se levante para que predique la palabra. En el versículo 27 y en el versículo 30, ahí habla de que alguien quería que enviaran a alguien a que les predicara a su familia, para que ellos no llegaran a ese lugar de tormento. Entonces lo que yo rescato de esta palabra es que hasta el infierno clama para que un hombre se levante y predique del evangelio. Y hoy quiero darte una palabra, un mensaje que Dios me daba en este día, y hablarte un poco de lo que es el llamado de Dios a la santidad de cada uno de nosotros. La escritura que quiero leerte es 1 de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8, donde dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a vivir una vida apartada para el Señor. Muchos de nosotros, muchos que me escuchan o nos escuchan en esta noche, han escuchado de la santidad, han escuchado de que Dios nos llamó con un llamamiento santo. Muchos de nosotros a lo mejor ya conocíamos este capítulo de la Biblia. Y yo quiero decirte por qué es tan importante la santidad, o por qué es tan importante lo que te vengo a predicar en esta noche. Primeramente, la santidad es importante porque dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ser santos porque yo soy santo. Servimos a un Dios santo y la Biblia dice que nosotros somos templo de un Dios, templo del Espíritu Santo. Y Dios mora donde hay santidad, donde hay limpieza, donde mora el Espíritu Santo, es una casa limpia. Por eso es tan importante la santidad en estos tiempos. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos sucios, Él habita en templos santos. Dios habita en una casa donde haya santidad. La santidad en el día de hoy, en estos tiempos, es muy difícil de compartirla. Es un tema muy difícil de hablar en las iglesias. Es un tema muy difícil de predicarlo porque para muchos es un tema religioso. Si yo te hablo de la santidad, muchos van a decir que soy un religioso. Otro tipo de personas van a decir que es un tema ridículo de mencionar. Y otras personas van a decir que es un tema acusador, que te acusa, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es un tema muy difícil de compartir. Pero si tú vas a la Biblia te dice que no es un tema de acusación. Si tú vas a la Biblia te dice que es un tema de libertador. Si tú andas en santidad, Dios te puede librar de muchas cosas. Compartía el hermano Miguel de un lugar que se llama infierno, y el infierno es una separación sin Dios. Al morir hay dos, o te vas con el Padre o te vas separado de Dios, para no llamarle infierno. Pero la palabra santidad, muchos dicen que es que te estoy juzgando, porque yo no te lo digo porque yo sea más santo que tú, sino porque es una palabra que viene en la Biblia, que puede libertar a muchas personas que se encuentran en la cautividad del pecado, de que a lo mejor no sabían que nosotros teníamos que caminar en santidad, que es el primer llamado de parte de Dios para nosotros. La santidad es estar apartado para una misión. ¿Y cuál misión? La de Dios que tiene para tu vida. Es estar apartado de todo. Vivir una vida fuera del pecado. Eso es la santidad. Dios no camina con la mentira, Dios no camina con la vanidad, Dios camina con personas que se esfuerzan en estar en santidad. No es que nosotros seamos santos, sino que nosotros nos esforzamos todo el tiempo a caminar rectamente delante de Dios, y no por los méritos de nosotros, sino porque dependemos de Dios. Porque si nosotros como carne, como hombres, nosotros no podemos solos vivir una vida en santidad, porque nosotros no sabemos vivir una vida en santidad. Nosotros necesitamos de Dios para que Dios nos dé su presencia, su Espíritu Santo, para que el Espíritu pelee con la carne y no hagas lo que quieres. Por eso dice el libro de Gálatas que el Espíritu pelea con la carne, para que no, y tienes que matar las obras de la carne. ¿Y sabes cómo? Por medio del Espíritu. Si tú quieres vencer esas obras de la carne, es por medio del Espíritu. Por medio de nosotros no vamos a poder. Es mediante el Espíritu Santo de Dios. Y por eso la Biblia dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Hay una parte que el Espíritu hace y hay otra parte que tú tienes que hacer. No todo tiene que hacer el Espíritu Santo. Cuando llega la tentación, cuando el diablo te tienta, cuando llega algo a tu vida, tú eres el que tiene que decir que no. El Espíritu ya hizo su obra. El Espíritu Santo empieza a matar la carne. Pero nosotros como hombres, como mujeres, como carne, nosotros tenemos que decir que no. Tenemos que huir de la tentación. Tenemos que alejarnos de eso.
nosotros como persona. Cuando te llega la tentación o el diablo te tienta, tú eres el que tiene que decir que no, no el espíritu. Este es un tema muy complicado de predicar. ¿Sabes por qué es un tema muy complicado de predicar en este tiempo? Porque se vive una vida con mucha libertad. El mundo tiene mucha libertad en estos tiempos. Y muchas veces pensamos o piensa la gente que tenemos que hacer que podemos hacer lo que quiera y caminar con Dios. Y no es así, persona que me escuchas, hermano que me escuchas. No es así. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios empiece a obrar en nuestra vida. Y yo quiero leerte, para ir terminando con esto, yo quiero leerte una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, que dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra de Dios dice que que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo a que fuésemos santos. ¿A qué voy con esto? A que ese es el primer llamado de Dios para nosotros, el caminar en santidad. Si tú caminas en santidad, Dios puede hacer la obra en tu vida. Muchas veces como cristianos, como personas que vamos a la iglesia, pensamos que el llamado de Dios es ser un predicador, ser un pastor, ser un evangelista, hablar en lenguas, tener la unción de Dios. Y ¿sabes qué? Dios dice que no. Dios dice que el primer llamado es ser santo, caminar en santidad. Cuando tú te apartas del pecado, Dios puede hacer todo. Cuando tú caminas en santidad, Dios puede hacer de ti un pastor, Dios puede darte la unción, puede hacerte hablar en lenguas, puede hacerte un predicador, pero cuando tú te mantienes en santidad. No sé, Dios hablaba a mi vida y me decía que ¿para qué muchas veces vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? Muchas veces nosotros vamos a la iglesia para recibir un milagro. Muchas veces porque queremos el don del Señor, por eso vamos a la iglesia nosotros. Pero ¿sabes qué? Muchas veces queremos hablar en lenguas, que el Espíritu Santo nos bautice. Y ¿sabes qué? No, nosotros tenemos que anhelar la santidad de Dios. Nosotros tenemos que caminar rectamente delante de los ojos de Dios, porque eso es a lo que Dios nos llamó, a caminar en una generación, dice la Biblia, en perversidad. Nosotros somos luz en medio de esa oscuridad. Nosotros somos aquellos que vamos a predicar la palabra de Dios a la gente que no conoce la verdad. Nosotros te podemos dar un mensaje, y eso Dios me hablaba en mi vida, y podemos predicarte un mensaje de bendición, te podemos predicar algo que pueda llenar tu corazón, decirte que va a ser bendecido, pero Dios me decía que nosotros tenemos que predicarte esto. Tenemos que predicarte que nos mantengamos en santidad. En muchas iglesias el cristianismo hablan muy mal del cristiano, porque en muchos lugares, tanto pastores como gente que sirve en las iglesias, su testimonio habla mal de ellos. Porque podemos predicar la palabra, pero vivir una vida en pecado. Y ¿sabes qué? Dios hablaba eso, que nosotros tenemos que caminar en santidad. Y santidad, hermano, persona que me escuchas, nada más ser apartado de todo. Eso es ser apartado del pecado. Porque el pecado te lleva a un enfriamiento, a dejar de creer. El pecado no te va a llevar al infierno. El pecado te lleva a un enfriamiento y te lleva a dejar de creer. La incredulidad, esa te lleva a una muerte espiritual y te lleva al infierno. Algo que yo platicaba con un hermano y algo que yo veía en la Biblia, eran dos palabras, tan solo dos palabras que mencionan que nos podemos ir a una vida eterna, a una separación sin Cristo, que es el creer y el no creer. Porque San Juan 3:16, que si crees tú en Cristo, puedes ser salvo. Pero dice en San Juan 3:17, dice, aquel que no cree ya es condenado. Tan solo yo te invito a que creas en el Evangelio, que creas en Dios, que confíes en el Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Dice la Biblia que para los que amamos a Dios todo nos obra para bien. Nosotros te compartimos este mensaje de parte de Dios para tu vida,
porque Dios conoce tu necesidad, Dios conoce lo que tú estás pasando y yo te invito en esta noche que camines en santidad, que les prediques a tus hijos de santidad. Yo no sé si tú miras las calles, si tú miras a la juventud de hoy, la juventud está corrupta en estos tiempos. Anteriormente, hace años, a lo mejor le invitabas a una mujer un café y te lo aceptaba. Ahora le invitas un café y te dice que eres un aburrido, un amargado. Ahora lo que quiere ella es que le invites una cerveza, que le invites algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Tú que tienes hijos, tienes hijas, diles que se mantengan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dios te bendiga en esta noche y gracias por escucharnos. Amén. Amén, Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir este video. Muchas gracias por los que están conectados. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da. Gracias a Dios por sus vidas. Ustedes que están compartiendo este mensaje, compártanlo. Y queremos recalcarles la primera predicación que el Señor Jesucristo hizo, decía en Mateo capítulo 4 versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer mensaje que el Señor Jesucristo dio al pueblo, a aquellas personas que andaban extraviadas. Si tú andas extraviado, si tú andas mal, arregla tu situación con Dios. No venimos a juzgarte, venimos a hablarte. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios te habla la verdad. El amor de Dios te dice la situación. Cuando tú vas al médico y tienes un problema, tienes cáncer o tienes, no sé, una enfermedad terminal, no te pinta o no te disfraza la verdad. Te dice la verdad, la condición en la cual estás. Y la palabra de Dios es así. Te dice la condición en la cual tú y yo estamos. Analiza en la palabra, lee tu Biblia. Si tienes una Biblia en tu casa, por favor léela, vea las escrituras. Coméntanos ahí cualquier comentario, cualquier pregunta, háznoslo saber y con la ayuda de Dios la vamos a aclarar. Le damos gracias a Dios que todavía no llegamos a 5 reproducciones o 5 veces que hemos compartido este mensaje, pero Dios ya está haciendo la obra en algunas personas. Escuchamos testimonios de que alguien ya está escuchando la palabra de Dios, ya le está incomodando el mensaje. Esa es la verdad, que el Evangelio, cuando te dice la condición, te dice tu condición, tú abres los ojos y dices: sí, es verdad, hay algo de verdad en eso. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y agradecemos la visita de nuestro pastor Neftalí. Gracias también a ustedes por estar con nosotros y sigamos en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Miren, vamos a orar solamente para terminar esta transmisión. Nos va a hacer el favor de orar nuestro hermano Miguel Reina. Gracias. Sí, quiero también aclarar algo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sí, lamentablemente hay un lugar de tormento. No nos gusta mencionarlo también, ¿verdad? Pero sí, porque es fuerte. Infierno. Y en Apocalipsis 20, cuando el apóstol Juan vio en el gran juicio del trono blanco, él vio grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando mueres en pecado, pues vas al lugar de tormento. Cuando mueres en Cristo, vas al cielo. Y dice Apocalipsis 20:15: aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es un lugar y el lago de fuego es otro. Ahí es donde es una eternidad. ¿Sí? Son temas profundos y delicados. Cuando Dios haga el juicio del gran trono, va a llamar a la gente del cielo y a la gente del infierno a juicio. Y va a decir por qué estamos ahí, ¿no? O donde quiera que vayamos. Pero ya después de ese juicio van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, los que estaban en el infierno. Esperemos esforzarnos para llegar al cielo y, como dicen estos mensajes, el protagonista es Jesucristo. Nosotros solo lo hacemos con todo nuestro corazón,
para que la iglesia sea edificada, y si hay alguno que no sea creyente aquí escuchando, que conozca de la palabra de Dios y sana doctrina. Yo quiero hacer una oración por todos, porque si has pecado o si estás en pecado y te llamas cristiano o vas a la iglesia y estás cometiendo pecados, obras de la carne que hablábamos ayer, arrepiéntete, de verdad. Se está haciendo tarde, ya la noche está avanzada, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la luz, como dice en Romanos 13. Voy a orar, pídele a Dios perdón de todo corazón, hazla con todo tu corazón esta oración. Sí, te invito a que le digas: Señor Jesucristo, en estos momentos reconozco que soy pecador y me arrepiento por todos mis pecados. De corazón te pido perdón, Dios, por haberte fallado o por fallarte, por ir al pecado deliberadamente, por no obedecer a tu palabra. Te pido perdón, Dios. Señor Jesucristo, en estos momentos me arrepiento y te abro mi corazón, Señor, para que entres a Él y escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, te entrego mi vida y mi voluntad. Te pido perdón nuevamente. Te reconozco en este momento como mi único Dios y Salvador, el único Señor de mi vida. Me pongo en tus manos de hoy en adelante. Aquí estoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero concluir con esta oración. Si tú la haces con todo tu corazón, Dios te perdona. No es una varita mágica, como decíamos, vete y no peques más si estás en pecado. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. Ahí está todo. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias.